Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía. En vídeos anteriores veíamos que todo modelo de elección racional tenía dos elementos clave. Por un lado, el espacio de elección o conjunto de alternativas posibles y por otro lado, las preferencias que tenía cada individuo sobre dichas alternativas. En esta videolección profundizaremos en este segundo elemento hablando de las preferencias en general y de las preferencias racionales en particular. Para ello vamos a definir tres tipos de preferencia. Empezamos asumiendo que dado un espacio de elección X, supondremos que todo individuo es capaz de ordenar por orden de preferencia los elementos de dicho espacio de elección X o de cualquier subconjunto de él. Dicho de otra manera, vamos a suponer que cualquier individuo, desde el punto de vista económico, es capaz de ordenar por orden de preferencia cualquiera de los elementos que compongan su espacio de elección. Diremos que X es al menos tan bueno como Y, o X es preferido débilmente a Y para cualquier individuo y latina, siempre que la utilidad que obtengamos con la alternativa X sea al menos de igual valor que la que obtenemos con la alternativa Y. A partir de la preferencia débil podemos definir otros dos tipos de preferencia. Por un lado, lo que llamamos la preferencia fuerte o preferencia estrictamente hablando, que se lee como que X es preferido a Y o X es mejor que Y, siempre que la utilidad o bienestar que obtengamos con la alternativa X sea mayor que la que obtenemos con la alternativa Y. Y por último tenemos la no preferencia o indiferencia, que se cumple cuando X es al menos tan bueno como Y y a la vez Y es al menos tan bueno como X, y que se leerá como que X e Y son indiferentes. Los modelos de elección racional que utilizamos en esta asignatura suponen o asumen que todo individuo va a tener lo que llamamos preferencias racionales. Estas preferencias racionales se definen como aquellas preferencias donde, dada la ordenación de alternativas o preferencias, se cumplen siempre las siguientes dos propiedades. En primer lugar, las preferencias tienen que ser completas, es decir, o bien X es preferido fuertemente a Y, o bien Y es preferido fuertemente a X, o bien Y es indiferente a X. No puede haber ninguna otra situación diferente a estas tres y por lo tanto no puede haber ninguna situación en la cual dos elementos de un espacio de elección no se puedan ordenar según las preferencias que acabamos de definir. La segunda de las propiedades que tiene que cumplir cualquier preferencia racional es la transitividad, que se define como si X es preferido fuertemente a Y y Y es preferido fuertemente a Z, entonces transitivamente X será preferido fuertemente a Z. Es interesante hacer una serie de aclaraciones a estas propiedades. La primera es que intuitivamente tener preferencias racionales significa tener unos objetivos o unos deseos bien definidos y no contradictorios, es decir, no podemos tener preferencias cuya ordenación de los elementos de un espacio de elección sean contradictorios. En segundo lugar, la racionalidad no implica ni egoísmo ni preferencias estables en el tiempo. Una persona racional puede ser altruista y o tener gustos cambiantes. Y por último, tampoco implica preferir más cantidad a menos. ¿Por qué debemos asumir preferencias racionales en la mayor parte de los modelos que utilizamos en teoría económica? Bien, como vimos en videolecciones anteriores, el postulado básico del enfoque de la elección racional es que la gente actúa racionalmente y definíamos esa racionalidad como aquella situación en la cual los agentes económicos elegían lo más preferido. En este sentido, se puede demostrar que si el conjunto de elección X es finito y las preferencias son racionales, es decir, cumplen las dos propiedades que acabamos de ver, de completitud y de transitividad, entonces siempre existe al menos un máximo, es decir, una alternativa que es al menos tan buena como todas las demás. Por el contrario, si las preferencias fuesen irracionales, puede o bien que no exista un máximo, y por lo tanto la acción racional no esté determinada, o bien que no sepamos cómo calcular dicho máximo. Para ilustrar el tipo de problemas que pueden surgir cuando las preferencias son irracionales, supongamos el siguiente ejemplo, en el cual tenemos un espacio de elección con 4 frutas, melocotón, manzana, aguacate y plátano, y que un agente tiene las siguientes preferencias que son completas pero intransitivas. En primer lugar, prefiere la manzana
al melocotón, prefiere a su vez el melocotón al plátano, prefiere el plátano al aguacate y finalmente prefiere el aguacate a la manzana. Esta ordenación es lo que llamamos un ciclo. La manzana es preferida al melocotón, el melocotón al plátano, el plátano al aguacate, el aguacate a la manzana a su vez. Por lo tanto, no podemos escoger un máximo o no podemos establecer un óptimo en este tipo de ciclos. No sabemos lo que elegiría este individuo de manera racional. Esto o este problema no ocurriría si las preferencias fueran, además de completas, transitivas y por lo tanto cumplieran las dos propiedades de las preferencias racionales. Llegados a este punto, ¿es realista el supuesto de racionalidad de nuestras preferencias? Pues la respuesta rápida es no, aunque debería hacerse alguna apreciación al respecto. Empecemos analizando la hipótesis de preferencias completas. Este supuesto, en principio, parece bastante realista. Dado un par de opciones, es razonable afirmar que siempre vamos a poder decir si preferimos una a otra o si estamos indiferentes entre ambas. Esto es especialmente cierto si interpretamos la indiferencia entre dos opciones tanto como la indiferencia propiamente dicha o como la ignorancia o la incapacidad para poder compararlas. Consideremos ahora la hipótesis de transitividad. Aquí los problemas son más sustanciales, como dos ejemplos van a mostrar a continuación. El primero es lo que llamamos las diferencias imperceptibles. Supongamos que queremos pintar una habitación de verde oscuro, como el tono más a la izquierda de la figura, pero nos muestran única y exclusivamente los dos primeros tonos, que son prácticamente indistinguibles, por lo cual estamos indiferentes entre ambos. Ahora nos van a elegir entre el tono segundo y el tercero, y nuevamente el matiz es indistinguible para nosotros, por lo que de nuevo estamos indiferentes. De esta manera iterativa nos van mostrando de dos en dos tonos hasta que llegamos a los últimos dos tonos de la derecha, que obviamente son mucho más claros que los del principio, pero también serán indiferentes entre ellos. No obstante, si nos ofrecen elegir entre el verde más oscuro de la izquierda y el verde más claro de la derecha, la indiferencia no se cumple. Está claro que el de la izquierda es mucho más oscuro que el de la derecha y por lo tanto viola la hipótesis de transitividad que hemos introducido en nuestras preferencias racionales. Otro fenómeno que conduce a incumplimientos de la transitividad es lo que conocemos como efecto marco o efecto encuadre, en inglés lo que se denomina efecto framing. Fue introducido por Kahneman y Tversky en los años 80 y se define como que la manera de describir las alternativas de un determinado conjunto de elección influye en nuestras preferencias. Veamos el siguiente caso práctico. Nos ofrecen dos alternativas. En la primera nos dicen que tenemos que hacer una operación muy compleja en el trabajo y que hay un 10% de posibilidades de que salga mal y por tanto nos despidan. En la segunda de las alternativas nos dicen que tenemos que hacer esa misma operación muy compleja en el trabajo y que hay un 90% de probabilidad de que salga todo bien. Mientras que la primera información tenía una connotación negativa, en esta segunda nos transmite seguridad de que todo va a ir bien, dejando a un lado la diferencia del 10% que en realidad era la misma en las dos alternativas posibles. Por lo tanto, viendo este ejemplo, lo que llamamos el sesgo del efecto marco, básicamente se define como que el cambio en las probabilidades de la información enmarcada no cambia el volumen de intercambios, solo cambia la percepción que tiene el individuo de dichos intercambios y eso hace que se alteren las decisiones tomadas por dichos individuos. En el ejemplo que acabamos de ver, en general, afrontarán la operación compleja en el trabajo si se lo proponen de la segunda manera, mientras que si se expone como la primera opción, difícilmente lo hará ningún individuo racional. Otro de los ejemplos del efecto framing es, como veremos en videolecciones posteriores, el caso de las loterías. En general, los individuos somos más adversos al riesgo cuando nos presentan una determinada lotería en forma de pérdidas que cuando nos presentan la misma lotería con las mismas probabilidades en forma de ganancias. Es decir, tendemos a aceptar loterías con ganancias, mientras que tendemos a rechazar loterías con pérdidas, aunque las probabilidades y las ganancias y pérdidas sean en valor absoluto exactamente iguales. Por lo tanto, si hemos visto que no es realista el supuesto de racionalidad de nuestras preferencias, fundamentalmente por la transitividad, ¿por qué
se sigue usando el supuesto de racionalidad en casi todo el análisis microeconómico y en concreto en casi todo el análisis de economía de la información y la incertidumbre. Bueno, muchos economistas argumentan que aunque no sea totalmente realista, esta hipótesis es bastante simple y los modelos basados en ella tienen un buen poder predictivo, es decir, son válidos empíricamente. Sin embargo, hay otros economistas menos satisfechos que han propuesto paradigmas alternativos al de la racionalidad absoluta, como es el caso de Herbert Simon y la racionalidad limitada o los propios Kahneman y Tversky y la racionalidad prospectiva. Este tipo de racionalidades diferentes a la racionalidad absoluta que estamos viendo hasta ahora en los modelos de teoría económica los podréis ver en asignaturas posteriores más avanzadas de microeconomía.